¿Qué es lo que los arcontes temen más de los humanos? Ya sé cuál va a ser tu respuesta. Dirás, el amor, porque la vibración del amor es la más alta. Es la energía más poderosa y acabaría con todos ellos. Porque Dios es amor, etc. Y es comprensible porque es lo que acostumbramos a escuchar desde muchas generaciones atrás. Sin embargo, la respuesta es no. Porque lo más seguro es que ni siquiera tú sabes exactamente qué es el amor. Muchos dicen que es una afinidad, una emoción, una fuerza, un concepto. Otros, una energía. Hay unos que aman con condiciones y sin condiciones. Otros lo erotizan cuando les gusta a alguien según su orientación sexual. Se puede tener hacia parientes, amigos y desconocidos. Pero varía dependiendo de qué sea esa persona para ti. También se ama de forma desinteresada. Muchos lo confunden con apegos o caprichos hacia objetos y personas. También puede asociarse a que algo te guste mucho o que aprecies mucho, aunque sea algo malo o pervertido. En fin, hay un montón de clasificaciones, adjetivos y definiciones para que pudieran hasta contradecirse. Sin embargo, al final, cada quien tiene su propio concepto. Hay algunos que dirán, pero es que nada de eso es amor, porque el amor verdadero es esto y lo otro. Por eso no es mi intención seguir hablando del amor, porque nos vamos a dedicar en este video a otra cualidad, que es menospreciada incluso por nosotros mismos como humanos, dentro de un sistema que promueve todo lo contrario. De ahí la importancia de saber esto, debido a que los arcontes les molesta o hasta temen esta cualidad de nosotros. Por eso quédate unos minutos para que averigües cuál es y puedas empezar a reconocerla en ti y darle la importancia que merece. Por supuesto, aquí en Visión interdimensional. Nuestra esencia. Está bien lo que muchos dicen, que somos energía. Y sí, es cierto, eso somos. Sin embargo, no somos nuestro cuerpo energético, ya que es una construcción ajena que usamos para poder tener la experiencia dentro de esta creación, ya sea física o de forma más sutil. Lo que realmente somos, en cambio, es esa chispa, esa conciencia que anima tanto el cuerpo energético como el cuerpo físico, que también es energía, pero de otro tipo. La naturaleza de esa energía que somos nosotros como esencia es contraria literalmente a la naturaleza de esos seres oscuros conocidos como arcontes. Por eso es que le temen a nuestra verdadera esencia. El contacto para ellos de forma directa con esa energía puede desintegrar sus cuerpos. Si lo pudiéramos ilustrar, sería como un efecto similar o mucho peor de lo que puede causar el contacto sin protección de nuestros cuerpos físicos con altísimos niveles de radioactividad. A pesar del daño que les hace esta energía de esencia en su estado original, la necesitan para seguir existiendo y crear más sistemas de juego que les sirven para su mecanismo de interferencia o alimento. Pero así como nosotros como humanos necesitamos trajes especiales para manipular radioactividad, ellos también requieren establecer sus condiciones para que esa energía no les haga tanto daño. Por ejemplo, reducen en gran cantidad nuestra energía, dejando que solamente una chispita de nuestra esencia sea la que viva la experiencia. Y aún tratando con esa pequeñísima fracción nuestra, tienen que tomar medidas especiales con sus precauciones. Entre esas medidas está la de transformar la energía que producimos en una energía más adecuada que no les haga daño. Y para eso tienen que corromperla, ensuciarla, mancillarla y ponerla lo más corrupta posible para así ellos poder disfrutarla al máximo. Es por eso que estos seres han diseñado un transformador de energía muy eficiente. La ironía es que nos estamos refiriendo al vehículo donde está nuestra conciencia de chispa para poder vivir la experiencia. Hablamos del cuerpo energético,
el que está vinculado a nuestro cuerpo físico. El proceso de transformación es realizado por componentes que nosotros conocemos demasiado bien, como las emociones, la mente, el deseo sexual y también agregados adicionales como los implantes. Por lo tanto, dependiendo de lo que hagamos a nivel físico, producimos energía de creación por causa de estos medios. Energía que puede ser limpia o sucia. Si es sucia, entonces le ponemos alimento nutritivo y apetecible a estos seres oscuros en bandeja de plata. Por eso, es importante aprender a no dejarnos controlar por nuestra mente, emociones y deseo sexual, sino darle un buen uso sin estancarnos en lo negativo, para que nuestro cuerpo energético no se convierta en un campo de cultivo de esa energía densa apetecible para los arcontes, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. La pureza. Si existe un concepto por el que podamos definir la verdadera naturaleza de nuestra esencia, es la pureza, en su máxima expresión. Es una energía libre de malicia, libre de corrupción, perfectamente limpia, etc. Recuerden que a nivel físico podemos no contar a veces con las palabras o conceptos suficientes para darle definición exacta a cosas que no se originan en este plano. Pero según las esencias que he consultado, esta es la cualidad que más se le acerca. Sin embargo, es difícil que un adulto actual pueda manifestar esta cualidad en todo su esplendor. Con el simple hecho de estar en el sistema y estar sobreviviendo a él, la vamos perdiendo progresivamente desde que empezamos a tomar conciencia de este entorno. Sin embargo, al principio de nuestras vidas la situación era muy diferente. ¿Quiénes tienen esta cualidad? La pureza tiene una manifestación física más palpable, la cual todos la tuvimos al principio de nuestras vidas, y esa es la inocencia. Por lo tanto, los bebés y los niños están rebosantes de ella. Por eso son preciosos, y mientras más inocentes son, es posible sentir esta energía con más fuerza. Por eso, hay muchos que les alegra tener hijos en sus vidas. Sin embargo, hay algunos que les ha tocado tener a uno con condiciones mentales diferentes. Aunque les haya resultado difícil al principio para los padres, muchos lo han considerado al final como lo más bonito que les ha tocado experimentar, aunque requieran más atenciones y tengan menos esperanza de vida. ¿A qué se debe esto? A que son aún más inocentes. Por cierto, personas de esta condición pierden su inocencia más tarde que una persona común. Para los oscuros, mientras más pura es la inocencia, de mejor calidad es la energía transformada que ellos obtienen. Los infantes, mientras más jovencitos sean, más puros e inocentes son, ni hablar de los bebés. Por eso, el cuerpo energético del infante en el plano etérico es de cuidado para estos seres, ya que refleja mucho su verdadera naturaleza, y eso les molesta. Por ejemplo, para ellos es más difícil colocar un implante o manipular su mente. Por eso ellos usan otros métodos en el plano físico para contrarrestar esa situación y ponerlo a su favor. Sin embargo, si esta cualidad es tan temida y odiada por estos seres oscuros depredadores, podemos deducir que uno de sus principales objetivos en el plano físico es acabar lo más rápido posible con la inocencia en la infancia. Es decir, el blanco principal son los niños, niñas y bebés. Aunque los que entran o se acercan a la adolescencia dejan de ser inocentes, no dejan de ser objetivo. De ahí a que existan desde la antigüedad actos, sacrificios y rituales aborrecibles para dioses como Baal y Moloch, donde las víctimas eran niños, y tenían como trasfondo transformar energía de pureza en energía corrupta, manchada de tortura y sufrimiento, convirtiéndola en un elixir para estos seres oscuros. Sin embargo, está claro que esta no es la única forma en que lo hacen. Ahora, en la actualidad, por medio del sistema, hay otras maneras de corromper su inocencia.
desde no por accesible a temprana edad, ideologías, la sexualización, darles capacidad de decisión en situaciones donde es súper fácil engañarlos y persuadirlos para que caigan en la nueva versión de estos sacrificios rituales. Es decir, tan fácil como quitarle el dulce a un niño. También hay otras formas más sencillas como las pesadillas que usan el miedo para bajar la vibración y poner implantes. Por eso cuiden a sus niños, valoren su importancia en este juego. Ellos no ven nacionalidad, raza, clase social, discriminación, límites ni negatividad cuando juegan entre ellos. Conserven su inocencia lo más que puedan. Algún día la perderán. Ahora el grado lo decidirán ellos con sus actos, principios, valores, conocimientos y pensamientos. Pero con guía correcta de padres es posible al menos conservar algo para su vida adulta. Inocencia, cualidad no valorada. En este mundo o sistema, lamentablemente, demostrar inocencia a veces se paga caro. Ser inocente no significa ser ingenuo e ignorante, pero puede hacernos manifestar otras cualidades como la confianza y la bondad, que muchos, acostumbrados a actuar con engaño, lo ven como alguien fácil de estafar, manipular y aprovecharse de ellos, porque es un mundo controlado para que perdamos esa cualidad. Y lo peor es que nos usan a nosotros mismos para quitarles la inocencia a otros. Cuando te estafan, abusan, traicionan, por ejemplo, se rompe algo de ti. Es difícil confiar en otra persona. Entonces empiezan a existir condiciones, filtros y otro tipo de cosas para evitar que las experiencias negativas nos pasen de nuevo. Por lo menos hay situaciones en las que tenemos otra oportunidad para evitar nuevamente la situación, pero hay otras que se pagan con nuestra vida, o no hay segunda oportunidad para recuperar lo que se ha perdido. Por lo tanto, aunque sea difícil demostrar esta cualidad en este sistema, al menos debemos ponernos como meta dejar de actuar con malicia, pero ser cauto en detectar la malicia de los demás, y nuestra intuición de seguro jugará un papel clave en ello. ¿Por qué los niños tienen más inocencia que un adulto? En cada encarnación se nos confecciona un cuerpo energético nuevo, que va a estar vinculado a un nuevo cuerpo físico, porque vamos a ser un avatar diferente, personalidad diferente, con sus creencias o incluso patrones mentales diferentes, entre otras cosas. Este cuerpo energético recién hecho está mucho menos contaminado, es decir, 0 kilómetros. Por lo tanto, la chispa resplandece más, es decir, la energía de creación que genera a través de sus emociones, pensamientos, no está contaminada. Puede reflejar más a plenitud la pureza de su esencia o chispa. A medida que crecemos, se empiezan con las interferencias, nuevos contratos, quizás nuevos implantes, corrupción de la mente, creencias, programaciones. Se empieza a conocer la negatividad, es decir, la inocencia se va degradando poco a poco mientras más edad se tenga o a lo que se exponga el niño. Ya cuando son adolescentes, la gran mayoría ha perdido gran parte o toda su inocencia. Por lo tanto, mientras menor edad tenga el niño, tendrá su cuerpo energético menos corrupto y esto le permite manifestar más esa cualidad de la inocencia. Pero la van perdiendo poco a poco mientras más crecen y se exponen a este sistema. De seguro, esta información te será útil, aunque te haya dado una perspectiva diferente a lo que creas en este asunto. Pero recuerda, si seguimos haciendo y creyendo lo mismo que nos han programado desde hace milenios, vamos a obtener los mismos resultados de antes, que nos siguen manteniendo aquí. Por eso, como comentario final, que sea tu pureza la que mueva tus acciones y pensamientos. Así puedas ir recuperando esa inocencia que creías perdida. Te espero en el próximo video.